Pues ya estamos listos para partir hacia Armenia. Salimos a la frontera, chavales. Muchas gracias, Georgia, por estas casi 3 semanas increíbles. Pues ha sido muy rápido salir de Georgia. Hasta luego, Georgia. Ahora a pasar la frontera de Armenia, que está ahí delante. Chavales, que ya estamos aquí en Armenia. Así que vamos a comprar una tarjeta SIM y sacar dinero. Acabamos de comprar una tarjeta SIM y sacado algo de dinero. Unos tips que os quería dar al cruzar las fronteras es que siempre reviséis cuando vayáis en bici, en coche o lo que sea, si es una frontera terrestre, si vais a poder conseguir dinero cerca, porque vais a necesitar mucho efectivo siempre. Hay un montón de ladas soviéticos aquí. Joder. Es una fábrica gigantesca abandonada. Etapa durísima. Estamos subiendo aquí esta montañaca en un camino súper complicado. Se me ha roto los enganches de la alforja. Ahí se ha quedado colgando. Estoy en una ciudad que se llama Banazor, es la tercera ciudad más grande de Armenia, con 70.000 habitantes. Y bueno, está lleno de heladas. Hace mucho frío porque estamos en medio de la montaña, en el sur del Cáucaso. Y wow, es una cosa que no os puedo describir, pero la sensación esto es como retroceder en el tiempo y volver como 20, 30, 40 años, no sé cuántos años, pero esto no tiene nada que ver con el mundo que yo conozco. Es todo muy antiguo. Da la sensación, la percepción que tengo es que se han quedado atascados no atascados, se han quedado justo en la época soviética y de ahí no han conseguido despegar aún como una economía emergente. Así que, wow. Y todo es bastante viejo, las calles están vacías y no hay mucha gente. Buenos días. Hoy tenemos un gran desafío. Ayer me quedé aquí a descansar un día. Tenemos que subir hasta los 2100 metros y luego de ahí nos quedan otros 80 kilómetros hasta Yerevan. Voy a intentar hacer Yerevan en un día, son 120 kilómetros y 1500 metros de desnivel, con un frío de 0 grados más o menos, y es la primera vez que hago una ruta tan larga con tanto desnivel y con tanto frío. Vamos a ver qué tal lo hacemos. Odio esta señal. Tengo un 9% de desnivel, 7 kilómetros. Ay, me duele todo. Y estoy viendo la pantalla de la GoPro y se queda atascado del frío que hace. Pues chavales, lo hemos conseguido. Creo que hemos llegado al pico, no lo sé, no se ve nada. Pero yo creo que estamos en el pico, así que lo hemos conseguido. Solo quedan 80 kilómetros más. Estábamos en Armenia, en la capital, Yerevan. Hemos conseguido llegar hasta aquí. La verdad es que no estaba previsto que estuviera aquí. No me sigas. Mira cómo me sigue. Creo que tiene hambre. Pobrechito. Me sigue Michi. Hasta luego, Michi. Estamos en Yerevan, en el hostel, y os quería enseñar una cosita. Aquí tenemos 1, 2, 3 bicicletas. Ahí hay otra bicicleta. Y abajo hay 4 bicicletas más.
Me he encontrado aquí con 7 ciclistas en el hostel, un récord, y creo que todos estamos esperando a poder cruzar a Irán. Nos hemos venido aquí a la embajada de Irán para preguntar sobre el estado de nuestro visado. Bueno, pues acabamos de salir de la embajada y no ha habido suerte, así que volveremos en 2 días a probar suerte el jueves. Hoy es martes. Estoy en el taxi, acabamos de salir de la embajada de Irán y nos han denegado todas las visas de todos los que estamos aquí, que somos bastantes. Y nada, pues a pensar qué hacer ahora. Una de las cosas más significativas y más bonitas es esto que no estáis viendo. Oh, mira la otra saltando ahí. Esto, el monte Ararat, es uno de los símbolos de Armenia, pero no está en Armenia, está en Turquía. Estamos aquí muy cerca de Yerevan y muy cerca de Turquía. Y la paradoja de la vida es que uno de los símbolos de un país esté en otro país. Estas burbujitas en el vodka recién destilado denotan la calidad de este vodka casero aquí en las montañacas de Armenia. Con un convoy de militares rusos. Después de 3 semanas en Yerevan, por fin hemos conseguido el visado para entrar en Irán. ¿Y por qué digo que hemos conseguido? Pues porque me voy a Irán con 3 alemanes. Vamos a viajar juntos unos días y a ver qué tal se nos da viajar juntos, y si no nos peleamos pues estaremos más tiempo, supongo. ¿Qué pasa? Ya que aprovechamos, estamos aquí en el mejor restaurante de Yerevan, Tatar Pizza, mejor sitio. Esto es una promo no pagada, ¿vale? Alá, aquí estamos, el equipo alemán. Equipo alemán. El equipo alemán. Trío infernal. El trío infernal. Bueno, lo importante es que ya tenemos el visado. ¡Qué madre mía! Nunca había estado parado tanto tiempo esperando un visado para entrar en otro país, y la verdad es que los últimos días estaban haciendo cuesta arriba. Estaba trabajando en muchas cosas, pero aún así el hecho de esperar, el hecho de estar ahí pendiente, siempre con el corazón encogido esperando la visa, no ha sido una experiencia muy divertida, pero lo importante es el éxtasis de hoy, el volver a revivir por el hecho de que ya tenemos el visado. Todos estamos súper felices. Y probablemente en los próximos días pues vamos a prepararnos para ponernos en marcha a Irán, uno de los países mágicos de este viaje 50 al día. Buenos días, hora de marchar. Después de 3 semanas aquí en Yerevan, por fin estamos empaquetando las cosas. Aquí dejamos nuestra cama del hostel. Hace un día bastante bueno y nos vamos a por la bicicleta. Aquí tenemos a Jerry, está preparando su bicicleta. Hola. Roja. Buenos días. Saludos a Chile y Argentina. Paquita ya la tenemos lista para salir. Y aquí tenemos la bicicleta de Joseph. También. Y por último somos 4. Aquí está Fabián. Adiós. Gracias. Thank you for everything. Bye. Bueno, pues aquí estamos esperando el bus para que nos lleve a la frontera entre Armenia con Irán.
que por qué nos vamos Nos en van a ir bus, pedalando que nos vamos a ir por el pedalando, mundo, ¿vale? Y después venga a velear un poco. a pelear, vamos en barco. Sí. ¿Por qué cogemos un bus para ir a Irán? Pues porque Armenia y Azerbaiyán están en guerra desde el año pasado, aunque hay un alto al fuego, pero hace 2 días volvieron a abrir fuego. Entonces la carretera que va hacia Irán pasa por la frontera y está la cosa bastante perra. Así que hemos decidido mejor coger un bus y evitar la zona conflictiva. Es inteligente, ¿verdad? Aquí está Paquita, perdón. La bandera de China, a tope. Pues ya estaría el trabajo duro hecho aquí. 4 bicicletas con todas las maletas. All my luggage is packed, and I'm ready. Estamos aquí atascados porque ahí se ha quedado cruzado un camión. Como os contaba antes, esto es una carretera que no está hecho para camiones, pero debido a la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, la carretera principal está cortada. Entonces todos los camiones y todos los coches y todos los autobuses tienen que pasar. Tremendamente horrible, haciendo zigzag para arriba, para abajo. Y bueno, ahí se ha cruzado un camión y creo que han traído otra cabeza de camión para intentar a ver si lo consiguen mover. Kusem jeda za morzem na mój nowy przyjazd. Czekam. Rencontre-moi sur le train. Son las 8 de la noche, estamos en la frontera, nos hemos tenido que bajar del autobús con todo y volver a montar en bicicleta porque hay que revisar todas las maletas antes de pasar la frontera. Y ya hemos pasado la frontera de Armenia de salida, ahora nos dirigimos a la Irán, a la frontera esperada. A Irán, a ver si todo sale bien y en un rato estamos ya dentro. Mira, la bandera iraní en los lados. Este puente me recuerda al puente de Turquía y de Grecia. Ya estamos aquí en el Passengers Hall, en el lado iraní, la bandera de Irán. Vamos, después de 3 semanas esperando este gran momento. 3 weeks waiting for this moment. I think. ¿Cómo estamos? ¿De bien? ¿Todos? Keine Ahnung, ich habe jetzt so eine Karte, ich weiß nicht wofür. Joseph, Jerick, Fabian, Sí. and me, we are still alive Oh, after the border very crossing, stressful border which is crossing. very stressful. Y ya estamos aquí en Irán, ya hemos conseguido cruzar. Ahora hay que aprender una cosa muy interesante, que son los números en Persia, que son diferentes a los números arábicos, que no sé por qué. Tengo que enterarme por qué los números son diferentes. Ya es muy de noche, ya es muy tarde. Hemos cruzado la frontera con nuestras bicicletas y ahora estamos esperando a que pase las aduanas el autobús. Y ya cuando llegue el autobús nos vamos para Jorfa. Y ahí pasaremos la noche. Un poquito tarde, pero ahí pasaremos la noche.